las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Hoy en este espacio para escuchar, como cada miércoles, recibimos a Guillermo Rica. ¿Cómo está, Guille? Hola, Guille, ¿Todo bien? buen día. ¿Todo en orden? Buen día para vos, bueno. Vamos a meternos de lleno en el tema y después hacemos los anuncios parroquiales que corresponde. ¿Le parece? Me parece bien. ¿De qué hablamos? Bueno, la columna la titulé El hecho maldito del hecho maldito, por aquella definición de John William Cook, digamos, ¿no? Del peronismo como el hecho maldito del país burgués. Pero hay un hecho maldito del hecho maldito. Digamos que eso me interesa desarrollar, porque nos afecta, o sea, y ha surgido, digamos, esa afectación muy claramente a raíz de la declaración de la emergencia salarial de docentes y no docentes en la universidad, ¿no? Ha habido muchos comentarios en redes sociales, digamos, en este sentido, ¿no? Yo digo que en esta ciudad a veces todos a favor de los docentes, por supuesto. ¿Te imaginás? En esta ciudad a veces pareciera, ¿no?, que no hubiera una universidad nacional. O sea, y que muchas generaciones de riocuartenses no se hubiesen beneficiado de la universidad, ¿no? Es muy impresionante ver comentarios problema de Río Cuarto, llenos de odio, incluso de gente que se formó en la universidad, que le debe buena parte de lo que es en su vida y en términos de reconocimiento social a su paso por la universidad, casillero, ¿no? Periodistas. Bueno, hay como una especie de negación también a asumir que los docentes, los no docentes de la universidad somos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, hoy el cargo testigo de un docente universitario, el básico de ese cargo testigo no cubre el 30% de la canasta básica, ¿sí? Fíjate lo que dice María Florencia Granato, la secretaria general del gremio docente, que dice que en estos 8 meses la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios es del 50%. El salario docente está en el mínimo histórico en lo que cuenta el periodo democrático. En 40 años es el salario más bajo en términos reales que estaríamos percibiendo, ¿no? Y hay una serie de datos como, por ejemplo, que de los 678 ayudantes de primera, digamos, que hay en la universidad, 562 son simples o semis. Eso significa que están ganando salarios que son de indigencia o de pobreza. Y cuando decimos esto nos estamos refiriendo a mucha gente que tiene formación de posgrado, que es formación de posgrado que se paga del propio bolsillo en la mayoría de los casos, porque la formación de posgrado en las universidades argentinas se paga, digamos, ¿no? Salvo que cuentes con alguna beca con ISET, digamos, algo que, bueno, ahora cada vez, digamos, se achica más, ¿no? Se nos pide además a los trabajadores universitarios, o sea, una amplia franja de vecinos de esta ciudad, incluido, por ejemplo, ¿no?, la Federación estudiantil, se nos pide que garanticemos la educación de los estudiantes en estas condiciones, ¿no? O sea, muy pocos de quienes reclaman ese absoluto, podríamos decir, los trabajadores de la universidad, saben por caso que los libros con los que estudian los mismos estudiantes salen de la biblioteca de los docentes, ¿sí? Y que nosotros garantizamos, podríamos decir, la autonomía bibliográfica de los estudiantes, porque la universidad no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Esto se ha vuelto como... Creo que se compran los docentes con sus salarios. Exactamente, claro. Esto se ha vuelto como natural, aunque bueno, no lo es, ¿sí? Porque no es, digamos, responsabilidad de los docentes, por ejemplo, garantizar la autonomía bibliográfica de los estudiantes, ¿no? O sea, cuando nosotros visibilizamos estas problemáticas, lo hacemos con el decir, con la convicción de defender derechos públicos, es decir, derechos comunes, que son derechos consagrados en leyes y en declaraciones de todo tipo, como por ejemplo las declaraciones de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina, que afirma que la universidad es un derecho humano fundamental. Es decir, hacemos medida de fuerza porque nuestros salarios son de hambre y porque ningún derecho se puede garantizar de esa manera, ¿no? Además, quiero reafirmar esto, estamos defendiendo, estamos militando derechos comunes, es decir, derechos que no son nuestros, son derechos de todos, de todas, de todes, más allá de que pareciera que se ha puesto como de moda de que no existen los derechos, ¿no? O sea, más allá, digamos, de la especie de guerra cultural que está librando la ultraderecha contra la democracia, porque es una guerra contra la democracia en términos de querer abolir, precisamente querer eliminar estos derechos, ¿no?
La acusación más frecuente que se suele hacer en las redes sociales es que la UNRC, lo digo literalmente, está llena de cucas. Una expresión bastante horrible que solo es posible porque el horror de la dictadura sigue destilando efectos en la sociedad. Porque ¿qué se hace con las cucarachas? O sea, cucas es una forma para identificar al kirchnerismo con las cucarachas. ¿Qué se hace con las cucarachas? Bueno, se las extermina, ¿no? Entonces, las voces que vayas a saber desde dónde dicen que la universidad está llena de kirchneristas, algo que es un absoluto disparate, ¿no? O sea, ignoran o eligen ignorar que la Universidad Nacional de Río Cuarto, como esta ciudad, como en general sucede en Córdoba, que es una provincia ideológicamente muy conservadora, a los kirchneristas hay que buscarlos con lupa, ¿no? O sea, de igual modo que en la ciudad, digamos, y en la provincia. O sea, la universidad no es un antro de nada, ni está tomada por un grupo, digamos, de izquierdistas, ¿no? O sea, fijémonos quién... Nunca lo fue. Además, pero fijémonos quién gobierna la universidad y las medidas que toman, por ejemplo, respecto a los trabajadores informales, resucitando o rehabilitando, ¿no?, una resolución del año 97 en un contexto de miseria planificada, digamos, y bueno, o sea, no hace falta dar mucho más explicaciones. O incluso observarnos a quienes gobiernan el claustro estudiantil, digamos, en la universidad, a quienes les resultaría seguramente muy ominoso, sí que suelen escuchar de kirchneristas, ¿no? Y tampoco es que haya mucho kirchnerismo, que se en el gremio docente, que le hizo paros a los gobiernos kirchneristas por ganancias, por atrasos salariales, como a todos los gobiernos, ¿no? Como además, bueno, es propio de la actividad gremial. Cuando no sabes explicar algo, apelás a esa... Bueno, pero ahí hay un punto que me parece que es clave empezar a hablarlo, ¿no? O sea, porque hay un fenómeno que los aparatos mediáticos de la derecha han logrado instalar con mucho éxito, en un contexto también de lo que podemos llamar una infodemia, digamos, ¿no? Porque si hay algo de lo que carecemos realmente es de información fidedigna, de información, de investigación periodística en serio. O sea, hay que buscar, vos lo sabés mejor que yo, Guillermo, hay que buscar muy minuciosamente periodistas que se dediquen a investigar, por ejemplo, el escándalo, digamos, del oro, ¿sí? El pedido de informes, ¿no?, que hace Ari Jalad, ¿me entendés? O sea, frente a otros periodistas que cuando entrevistan, digamos, al presidente o a cualquier ministro de este gobierno, digamos, son relacionistas públicos, digamos, prácticamente, bueno, ¿no? Y ahora la instalación de Venezuela como casi único tema, bueno, como si no fuera la vida en eso, que es importante. Además con un montón de falacias y de mentiras también. Absolutamente. O sea, porque el sistema venezolano tiene, digamos, un montón de resguardos en cada uno de los pasos, digamos, del sistema electoral, precisamente que son, y cuando digo resguardo me refiero a que son acuerdos de todos los partidos que participan, digamos, en la elección, ¿sí?, para evitar precisamente cualquier posibilidad de fraude, ¿no? Entonces, bueno, en fin, un tema para otro día. Pero, digo, con mucho éxito se ha instalado, digamos, en nuestra sociedad, que el kirchnerismo es el chivo expiatorio de todos los males de este país. Y utilizo a propósito la palabra chivo expiatorio, ¿no? O sea, males pasados y males futuros. O sea, la lógica que gobierna ese discurso es una lógica sacrificial que no es nueva, pero que se ha manifestado en los últimos años de una manera muy intensa, ¿no? O sea, cualquier frustración de cualquier tipo, venga de donde venga, es culpa del kirchnerismo, ¿sí? Hecho maldito, derecho maldito, ¿no? O sea, como decía John William Cook. Bueno, esta lógica no es nueva. Y Germán García, un psicoanalista y escritor, ¿no?, en el año 2003, decía esto: hasta Ramón Doll, el nacionalista, decía que los mismos que trajeron a los europeos para sustituir a los indígenas que habían matado, inventaron la ley de residencia para poder librarse de los europeos que no les gustaban, ¿no? Esa es la estructura sacrificial del país. Hay una frase que confirma esta idea, el famoso gracias a, ¿no? Entonces, gracias a María Soledad nos enteramos que en las provincias hay estructuras feudales, gracias a Carrasco se suprimió el servicio militar, gracias a Cabezas nos enteramos de que había una mafia, gracias a Malvinas, y así. Sabemos perfectamente que los militares pueden matar 50 carrascos y no por eso se va a eliminar el servicio militar si no hay una edición previa. O sea, gran parte de los razonamientos de las operaciones retóricas tienen una función de creación homeostática de buena conciencia y en una función de explicar cosas. Eso es lo que yo llamo estructura sacrificial,
esto es muy interesante porque esto fue dicho en 2003. O sea, y esto funciona hasta el día de hoy. Bueno, ahora pareciera ser que nos enteramos de que hay redes de trata, por ejemplo, por Logan, ¿no? O sea, sigue, o sea, la misma estructura sacrificial funcionando a repetición. Y lo que produce esa repetición, esto es lo interesante, es buena conciencia, ¿no? Es decir, buena conciencia, para que no haya nada que explicar, la buena conciencia de las almas bellas, ¿no? Al margen de todo, que nunca son responsables de nada, que nunca tienen que ver con ningún conflicto, que nunca tienen intereses, que no confiesan sus intereses, ¿no? Pero que exigen que todo que otro, mejor dicho, sea sacrificado para que la cosa funcione, ¿no? Para que los problemas se arreglen. Como hace, por ejemplo, la Federación Universitaria, o sea, el movimiento estudiantil, que reconoce la emergencia salarial y dice, oh, pobre los docentes, pero ¿saben qué? Hagan otra cosa, ¿no? No tomen medida de fuerza, ¿sí? No nos afecte a nosotros, ¿no? O sea, arréglenlo, que otro lo arregle. Yo no tengo nada que ver, ¿sí? O sea, lo que ustedes están defendiendo no tiene nada que ver con mi derecho a estudiar. O sea, si lo pones a pensar, digamos, es algo que, o sea, me animaría a decir, es del orden de un pensamiento bajo, ¿no? O sea, me parece que hay que elevar un poquito, o sea, además reconociendo la historia del movimiento estudiantil en la Argentina, ¿no? Sería deseable. Otra cosa permitió que hubiese una universidad autónoma, independiente. Claro. En la que ellos estudian de manera gratuita. Tal cual, digamos, ¿no? O sea. Es como no mirar el documento de identidad. Exacto, entonces digo, habría que elevar un poquito más, digamos, ¿no? Hacer un aporte un poquito más alto, digamos, a esta discusión, ¿no? O sea, que los áreas docentes sean hoy lo que son, como lo describía Florencia Granato, digamos, en esta nota anterior a la declaración de la emergencia salarial, digamos, en la universidad, no es algo que afecta solo a gente que se ha formado y se ha formado mucho para estar al frente de una cátedra, sino que afecta también el ejercicio de ese derecho humano a la universidad, que las mismas derechas que hacen del kirchnerismo el chivo expiatorio de todos los males quisieran que no existiera en tanto derecho. O sea, y no estamos exagerando nada. ¿O no fue Macri acaso el que dijo que para qué queríamos tantas universidades, digamos, en la Argentina, ¿no? Y con esto quiero terminar porque me parece que es grave. O sea, el ataque al salario de los trabajadores universitarios se da en el marco de un ataque general, digamos, de este gobierno a todo el sistema universitario público, que quieren desfinanciar, que quieren poner en crisis. Y en algunos casos, como en el caso de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, la intervinieron. Incluye un ahogo financiero que, o sea, en lo que va del año a la Universidad de Madre de Plaza de Mayo no le han enviado un peso, incluye la intervención que es, a todas luces, o sea, de principio a fin, persecución ideológica, ¿sí? Es un acto de venganza de la derecha, de la ultraderecha que gobierna este país, contra la Asociación Madres de Plaza de Mayo, por lo que representa la Asociación Madres de Plaza de Mayo en materia de derechos humanos en la Argentina, ¿no? Y esto pareciera ser que pasa desapercibido, no le importa a nadie, ¿no? O sea, se está instrumentando el desfinanciamiento universitario, la persecución, digamos, ideológica, incluso, para atacar el sistema público universitario, y pareciera ser que, bueno, es normal, ¿no? Y te mandan a hablar sobre la dictadura de Venezuela. Exacto. Y te mandan a hablar sobre la Exacto, ¿no? Me sorprendió porque... Entonces, es un delirio casi Sí. estúpido, digamos, y me parece que hay que empezar a decir estas cosas, digamos, ¿no? Ayer un oyente de nuestro... No sé si nos escucha, creo que ni nos escucha. Si ve los posteos que hacemos en las redes, nos decía... Hablan de la falta de comida en los comedores de Barrio Alberdi porque no quieren hablar del dictador de Venezuela, Maduro. Pero en un principio de deforestación mental que no entiende nada de la lógica de comunicación, a mí me preocupa mucho más que no haya comida, porque es sentido de la información por proximidad. Exacto. que cobra jerarquía. Quiero reforzar la idea de esto que planteabas, que muchos que están en la universidad no se autoperciben universitarios, parecieran que son de otro linaje. Bueno, ¿no? me parece muy clave recuperar esta idea de Germán García de una estructura sacrificial que afecta a amplios sectores de la población en términos de subjetividad, en términos de formas de conciencia, porque ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que de qué permite excusarse eso? Permite decir, yo no tengo nada que ver, que otro lo arregle, ¿no?
Bueno, eso es lo que Lacan en algún momento llamó discurso del amo, ¿no? O sea, bueno, hay problemas, bueno, no me afecten a mí, que los arregle otro. No tengo nada que ver, no estoy involucrado, ¿no? Y me parece que en momentos en los cuales las derechas están rompiendo sus vínculos históricos con la democracia, este no es un tema menor. Bueno, joyita, un lujo. Bueno, Guillermo Rica, que además de lo que acaba de invitarnos a reflexionar, está presentando su nuevo libro. Sí, tengo un libro nuevo, estoy contento con eso, se llama Raros e Inadaptados, ensayos de antipedagogía espinosista. Es un libro escrito a partir de ficciones literarias en torno a, entre comillas, malos estudiantes. Bueno, 9 de agosto en la tintorería japonesa, con la presentación de Dana Bot y Diego Tatián, que en términos de pensadores y filósofos tengo la inmensa fortuna de el que... El 9 y el 10. Más o menos, tengo la inmensa fortuna de que uno es un amigo y la otra es mi novia, entonces, bueno. pero además, bueno, también es un lujo porque Dana es escritora, es dramaturga. Bueno, y quiero también destacar, ¿con cartografía lo hicieron? Lo hicimos con cartografía. Bueno, porque hacen un trabajo excepcional los chicos de cartografía apoyando también la promoción de literatura, de pensamiento, de ideas. Sí, realmente todo el tiempo. Yo lo agradezco. Es fantástico. En la misma previa, digamos, ¿no?, de la presentación. Bueno, lo vamos a estar repitiendo, pero la invitación está hecha para el 9 de agosto. ¿A qué hora es? 20 horas. 20 horas. Ya vamos a estar distribuyendo el flyer. Perfecto. Pertinente. Y una cosa más que está relacionada con un encuentro de filosofía y política. Tenemos, sí, del 21 al 23 de agosto en Casa de la Cultura. Vamos a realizar las jornadas de filosofía política, sacrificio / esperanza, que organizamos también desde el Departamento de Filosofía, el Centro Latinoamericano de Estudios Espinosistas de la Facultad de Ciencias Humanas, el Instituto Gino Germani, y también participa la Universidad de las Madres en la organización de este evento, en el que convoca gente de todo el país y también de México, de Chile. Bueno, van a estar muy interesantes, muy lindas las jornadas, son abiertas, son públicas, pueden acercarse. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, y tiene usted la suerte en su espacio que Argentina acaba de conseguir la primera medalla y de oro y un cordobés. Maligno. Cuente, Alejo Villagra, métase en la columna de filosofía porque estaba el país viendo una competencia de freestyle. Es realmente increíble estar ahora en las redes sociales viendo todos los memes que, bueno, el país detenido justamente. No tanto, pero que está. Bueno, vio que por nosotros así nos subimos a los carros triunfales con una facilidad. Sí. ¿Lo conoció usted al Maligno antes de esta circunstancia? Más que nada por el apodo que le han puesto, sí, es muy cómico y bueno, también inédito el apodo que le pusieron a José de Torres, bueno, que acaba de conseguir la medalla de oro en BMX Freestyle. Claro, son los que se suben como si fueran en la patineta en una bicicleta y tiran dibujitos en el aire, ¿no? Claro. ¿Lo expliqué bien? Así es fácil, bien, como usted dice. Bien, perfecto. Así que bueno, sí, estaba hasta el final la duda porque ya quedaban 2 participantes antes que definir la... Sobre todo el última. inglés, que era que el mejor de superarlo. Sí, bueno. Y encima también le ganamos a los ingleses. Que es la cumbre de lo argento esto. Quedó segundo, sí, y ahora vamos a otra en Francia. Segundo Inglaterra y tercero Francia quedó en la competencia. Perfecto. Gracias. Perdón que irrumpimos en su columna, pero era el momento de la celebración. Estamos en el mundo. Guillermo Rica, en Ideas y Reflexiones en la Mañana, así son las cosas.